Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros, bueno, la grata presencia del ministro administrativo de la presidencia, don Andrés Bautista García, eh, que retorna bueno, hace unos meses, ¿verdad?, al tren gubernamental, en este caso a las actividades ejecutorias del Estado. A don Andrés lo conocí yo siendo reportero, él pues estrenándose como senador, y desde ahí pues he visto todas sus cualidades y sus capacidades, y siempre ha sido una persona pues muy abierta con la prensa, y le agradezco que ahora, bueno, pues en este alto cargo, digo, él fue presidente del Senado también, que es el primer poder del Estado. Saludos, don Andrés, qué bueno que me acompañe. Buenos días, Héctor, y buenos días a los amigos televidentes. Agradecerte profundamente la oportunidad de compartir en este encuentro, ¿verdad?, contigo, que como tú dices, nos conocemos hace mucho tiempo. Así es. En las lides legislativas. Eso es así. Y aquí estamos, a tu orden. ¿Cómo no? Bueno, y un poquito así, usted fue presidente del Senado y ahora ministro administrativo. Son dos, obviamente, son dos funciones con fines distintos en el día a día. En ese caso, presidente del Senado, que fue también presidente de la Asamblea Nacional. Pero eso es gestión pública, o sea que me imagino que a partir de ahí ya usted llegar aquí a este ministerio, aunque es también mucho trabajo, pero ya lo que digo, no le era indiferente el tema de la gestión pública. No, realmente, bueno, por aquellos tiempos yo fui director del Instituto Nacional de Tabaco. Ya, sí. Y después, entonces siendo llegué... muy jovencito, Sí, ¿verdad? sí, Que sí, hay que aclarar. sí, muy joven. Después, entonces en el Senado, que llegué en el 94, duré 16 años, 4 periodos, y fui 4 oportunidades de presidente del Senado. Sí. Y tú sabes que el manejo en el Senado, que es uno de los 3 poderes del Estado, el primer poder del Estado, le da a uno una experiencia que ayuda en lo que tiene que ver a el manejo en el Poder Ejecutivo. Independientemente de que tú debes reconocer y debemos reconocer que la administración pública ha cambiado mucho. O sea, hay una serie de regulaciones, hay una serie de compromisos, requisitos que hay que cumplir a pie puntilla si uno quiere quedar bien. Además, hoy día los ojos que están sobre las funciones públicas son muchos. Antes no había esa fiscalización que hoy existe, donde la sociedad en sentido general y los organismos también del Estado tienen que velar por la eficiencia y la transparencia en el quehacer diario de los funcionarios públicos. Sí, antes los funcionarios tenían mucho más discrecionalidad en ese sentido. Totalmente, totalmente. Y ahora es una cuestión, yo digo que a veces cuando se habla de, o no sé, y hay gente que bueno, que se arriesgan, pero sacar un pago del gobierno es... Mira, tú sabes, Héctor, que ese es un tema que yo creo que debiera hablarse más. Y cuando vemos ahora las demandas de muchas comunidades, de obras, de asuntos que conllevan el uso de los recursos del Estado. Lo primero es que en aquellos tiempos de Balaguer, otros tiempos, un presidente iba a una comunidad y podía ordenarle al ministro de Obras Públicas o al ministro de la Vivienda, mira, construye ese puente, construye esa carretera, y al otro día podía ir. Entonces, ¿qué sucede? Y yo se lo he dicho a algunos dirigentes de esos colectivos y de esas asociaciones, que el presidente, aunque pueda querer hacer una obra
de inmediato. Es imposible, porque lo que no está en el presupuesto no existe. Dice José Rijo, y yo lo repito mucho esa palabra, que no le hablen de cosas que no están en el presupuesto, porque eso no existe. Y es verdad. Pero si no está en el presupuesto, no existe. Pero si está en el presupuesto, tampoco es algo fácil. Ahí es que la puerta aunque esté el dinero, el proceso que lleva para iniciar una obra es tedioso. ¿Por qué? Porque el proceso de licitación, la ley establece plazos, donde tú tienes que cumplir esos plazos para que pueda entonces fluir. Y después de los plazos, entonces el circuito para que a ti te asignen esos fondos tiene que pasar por la institución. Un ministerio, por ejemplo, hay un control interno, pero está la UAI, que es la representación, la unidad de la Contraloría General de la República que está ahí. Después de ahí pasa entonces a presupuesto, de presupuesto a la Contraloría, a Tesorería, y ese circuito se lleva un tiempo que la gente muchas veces no entiende, de 6, 7, 8 y hasta un año. Está el caso de las escuelas, por ejemplo, que quedaron a medio hacer, sin terminar, centenares de escuelas. Pero ¿qué ha sucedido? Que hay un nudo legal, porque ya los plazos se han pasado, hay ingenieros que se han muerto, hay contratistas que tienen problemas para el cierre de la operación. O sea, una serie de cosas. Quizás el incremento de los costos y que tienen que hacerse nuevamente alguna adenda. Adenda para aumentarlo porque los costos de los materiales han subido. Y si es más del 25%, entonces hay que hacer otra licitación. Hay que hacer otra licitación. Entonces, la verdad es que se ha complicado mucho. Pero cada día se va a requerir de mayores controles, porque realmente hay que evitar el hecho. Yo soy de los que creo que el problema no es que venga el ente externo al Poder Ejecutivo, que es la Cámara de Cuentas. Yo creo que hay que poner trincheras dentro de las instituciones para evitar la consumación del hecho. Porque después que está el acto de corrupción, usted no puede evitarlo. Entonces, por eso hay que fortalecer cada día más la función de la Contraloría General de la República. Pero, reitero, internamente es que hay que reforzar la cosa. O sea, y la cabeza de una institución, empezando por el presidente de la República, es determinante. La línea que ha bajado el presidente Luis Abinader de eficiencia y transparencia y un régimen de consecuencia es lo que va a favorecer que cada día haya menos corrupción, que cada día haya menos personas que se atrevan a violar lo que tiene que ver la línea trazada por el presidente. Entonces, fortaleciendo esos mecanismos internos de controles es que se podrá evitar que aquí se incremente la corrupción y que llegue el momento que sea mínima, porque definitivamente el ser humano es débil. Claro. Y el manejo de cosas ajenas es lo difícil. Yo digo que cuando una gente se prueba es cuando es capaz de manejar recursos ajenos sin ponerle la mano. Claro, claro que sí. Porque el que no ha manejado nada no ha demostrado nada. Entonces, eso es importante. Es muy bueno criticar. Pero vaya usted póngalo a manejar recursos públicos a ver cuál es la situación. Sobre todo porque venimos de una cultura, ahora no, ahora la población es más intolerante a eso, pero veníamos de una cultura donde inclusive se cuestionaba a quien pasaba por el Estado y a veces salía más en precariedades o con lo mismo que llegaba. Perdonando el término, pero se le decía, es un pendejo. Eso es así. O sea que es una cultura y hoy día también existe una tendencia a lo fácil, a lo inmediato. Y vemos cómo tantas personas caen en el gancho cuando aparecen los mantequillas, sí, aparece esto y lo otro. Porque hay una tendencia hoy, lamentablemente, de querer conseguir cosas fácilmente, rápidamente, y por eso entonces cae en esa situación de ser estafado
como a cada rato aparece. Claro, que no solamente pasa con eso, sino, y es una gran preocupación. Yo estuve entrevistando aquí a la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas y dijo que una de las cosas que le están un poco afectando en los niveles de ventas es ya la gente con estas estafas que se han producido, la gente está un poco más cauta en todo esto, que es también una más reciente, no es que no se dieran alguna oportunidad, pero como que se ha un poco acelerado alguna gente, y esto es todo, como usted dice, por el espejismo, gente que quieren tener vehículos de alta gama, tener una vida opulenta y tener todo, y entonces se dedican a estafar a personas que tienen el ahorro de todas sus vidas, de toda su vida, y entonces finalmente eso me dijo ella que está un poco ralentizando ese sector, porque están como más chivos, como se dice la gente, para adquirir una vivienda, un apartamento. Y eso es así, eso es real. Y es porque, pero también no deja de ser importante que la gente se cuide más, Claro. tenga más previsión, porque muchas personas caen en el error de creer en un buscón, de creer y buscar siempre el lado como oscuro. Alguien que te va a arreglar un asunto, o sea, y te sale más económico. Y te sale, o sea, exactamente, buscando economía, pero el riesgo es muy grande. Bueno, en mi campo se dice que todos los baratos salen Todo lo caro. barato sale caro. Sí. Por eso yo no creo de que en barato o Sí. caro. Yo creo lo que es la realidad. Así es. Mire, usted tocó un tema muy importante, que es que dice, bueno, del asunto este de la rigurosidad con que una obra se puede, pues, comenzar a ejecutar todos los pasos que hay que dar, el asunto de la apropiación de los recursos, luego la licitación, la adjudicación, y son plazos. Y bueno, una de las cosas que le critican a ustedes es que como que las obras emblemáticas, las obras quizás más importantes y que el propio gobierno ha anunciado que va a entregar a tiempo, como que hay mucha tardanza. La oposición le critica también que en esta administración pues el tema del gasto de capital, es decir, de inversión pública, ha sido el menor en los últimos 20 años, dicen. Entonces que sí hay un gasto administrativo más, un gasto pues corriente más agresivo, muchos programas sociales y muchas cosas en desmedro de la inversión de capital. O sea, una cosa tiene que ver con la otra, el tema este de lo que hablamos originalmente. Mire, esa crítica es desde el primer día del gobierno, o sea, desde el primer año. Y es normal. Yo digo que la oposición, su tarea es criticar al gobierno, al que está. Creo que algunas veces de manera exagerada y que me da hasta pena que personas que han estado en las riendas del Estado hagan crítica algunas veces totalmente descabellada, diría yo. Y cuando se pone a dudar sobre las estadísticas también del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, de Transparencia Internacional, todo eso creo que es una oposición irracional o maliciosa. En cuanto a la inversión del gobierno, hay que ver las obras que se están ya bien avanzadas. Por ejemplo, cuando hablamos de la autopista Duarte, que es una de las obras que para los ibaeños y para todo el que viaja por esa región del país es una obra fundamental. Esa obra se está avanzando, es una obra costosísima e importante. Esa obra no se ha podido terminar por esa situación y por los problemas también de lo que hablábamos, lo engorroso del tema legal, la asignación de obras que hay que acordar con los contratistas, una serie de cuestiones. Pero son obras que se van a concluir rápidamente. El monorriel de Santiago, el presidente acaba de decir
anunciar que se va a terminar, aunque sea el último día de diciembre ya. Se están trabajando en muchas obras, y si nos vamos a mi patria chica de Moca, hay una circunvalación que fue demandada por muchos años, que se terminará posiblemente este año también, porque hay otra situación, querido amigo Héctor, y es que lograr antes, cuando el gobierno declaraba de utilidad pública una tierra, un inmueble, una casa, eso lo ejecutaban y todavía pasan 20 años y no se ha pagado. Bueno, se dice que hay deudas. Desde los tiempos de Trujillo. Yo estuve, sí, entrevistando a Adriano Sánchez Roa, que fue un administrador del Banco Agrícola de Balaguer, y dice que todavía tierra que se expropiaron con la finalidad de permutarla o de pagarla para el tema de reforma agraria, más de 50 años y todavía no se han hecho realidad. Entonces, hoy día, desalojar o lograr que te entreguen una propiedad que se requiera para poder hacer una carretera es algo tedioso. Y eso lo hemos vivido en lo que tiene que ver con esas construcciones. Pero se está terminando el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, que es una obra sumamente importante. Y aquí hay una serie de obras también. El presidente inaugura toda la semana obras, pero siempre va a hacer falta más obras, porque las necesidades son infinitas, pero los recursos son finitos. La crítica siempre la va a haber. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Que haya eficiencia en el uso de los recursos. El presidente dice que los chelitos se les rinde porque realmente no se desvían y se trata de hacer las cosas bien. Pero reitero, las necesidades van a seguir siendo inmensas. Y la inversión que está haciendo el gobierno es de acuerdo a las posibilidades que hay. No se ha hecho una reforma fiscal, no los recursos, el presupuesto es el mismo presupuesto, se puede decir. El techo fue el mismo de hace casi 3 años. Entonces, hay que ver que no hay los recursos que se necesitarían para invertir más. Pero se está haciendo todo lo posible y se está actuando con la mayor transparencia posible para suplir las demandas que tienen las comunidades. Y las críticas de muchos programas sociales al mismo tiempo, que si el cariñito, que si el bono, la brisita, que si eso también les critican mucho, que si han pensionado bastante gente que no cumplían con sus requisitos. Mira, esas son unas críticas que la oposición le hace. Sí, mira, las ayudas sociales, indiscutiblemente que la asistencia casi se ha duplicado con relación a lo que existía antes del 20. Pero, ¿qué pasó a partir del 20? El COVID. Con el COVID hubo que multiplicar lo que se fueron las asistencias. Después que pase el COVID, quitar esas asistencias, Héctor, es algo difícil. O sea, tú no puedes... la gente lo asume como derecho adquirido. Óyete, es muy fácil criticar, pero a la hora de tener que ejecutar una medida, eso es difícil, porque hay que ver, y yo sé que tú tienes la experiencia también, de algún amigo, alguna señora, algún señor que recibe esa ayuda. Para esa persona, eso es algo ya que es de ellos, una propiedad. Entonces, criticar que se le siga dando yo quisiera que le tocara quitarla, porque eso no es fácil. Sí, yo lo que creo, y son las ayudas, no de este gobierno, de muchos gobiernos atrás. Si yo tengo unas críticas siempre constantes, ha sido el que no haya, la parte condicionada, o sea, la parte de que, ponerse como meta que a una dama, a un caballero, que por un tema de
que no tiene dinero y el Estado está para eso, para ayudarlo, para que coma, para que todo. Pero tratar de que los hijos no sigan ahí. Aquí hay ayudas que se mantienen por 20, por 15 años y por todo. O sea, como que, y como que se reproducen esas cosas. No, Yo mira, creo que el condicionamiento tiene que ser una parte en eso esencial. estamos totalmente de acuerdo. Y en verdad hubo una desnaturalización de esas ayudas, porque nosotros participamos, y tú recordarás en aquellos tiempos cuando se creó, fue con la idea de que a las madres de familia, a la madre, se le pasara un subsidio para que esa persona pudiera mandar a sus hijos a la escuela. Era un compromiso. Se le va a dar un subsidio como ayuda para que el niño vaya a la escuela. Sin embargo, se desnaturalizó y se empezó a dar sin ese requerimiento. Pero yo entiendo que eso debe ser un paso, pero no permanente. Yo estoy de acuerdo con eso y eso debe tratar cada día de regularizarse más. Estamos de acuerdo en esa parte, que no llegue a constituirse ya en una cadena indefinida, sino que tiene un punto ya de término. ¿Cómo no? Don Andrés, le voy a hacer una pregunta en su condición, no es el área del gobierno, pero en su función privada usted ha estado ligado mucho a la producción agrícola, agropecuaria en sentido general, pero más a la pecuaria. Ha habido ciertas denuncias de que todavía no hay un control efectivo. Le dije a esa persona que entrevisté, a Adriano Sánchez Roa, con el tema debería ser al ministro de Agricultura, pero usted es un funcionario importante del gobierno, con el tema de la PPA, de la peste porcina africana. Es cierto que todavía hay algunos lugares donde se han detectado brotes. Mira, desgraciadamente, al país ingresó en el 20 esa terrible enfermedad para los cerdos, la peste porcina africana, y el gobierno ha invertido miles de millones de pesos en lo que tiene que ver en la indemnización a los productores. Todos los productores que fueron afectados hasta ahora han sido indemnizados. Quizás aparece alguno ahora que se está cuestionando porque hay personas que fueron afectados y fueron compensados. Y se cree que han vuelto sin los requerimientos sanitarios adecuados a incursionar en la producción. Erradicar la PPA, y lo sabe mi amigo Adriano, porque él conoce bien de esa cuestión. Erradicarlo equivaldría a eliminar la población de cerdo a nivel nacional. Como se hizo en el 78. Recuerda que en el 78, 80 se apareció la peste porcina africana y se eliminó la cría de cerdo en el país. Después vino la repoblación. Nosotros vivimos eso porque somos productores de cerdo de toda la vida, productores agropecuarios. Pero ahora eliminar la población de cerdo no es lo mismo que aquella vez. Aquella vez la cantidad de cerdo no era ni parecida a la cantidad de cerdo que hay ahora. No había la tecnología, no había la genética, no había la población. Ahora hay granjas en este país que tienen 25.000 cabezas de cerdo, 20.000. Nosotros no somos los más grandes y tenemos 18.000 cabezas de cerdo. Entonces, el gobierno lo que ha hecho es, y ahora se está relanzando lo que es el programa de bioseguridad, con el objetivo de evitar el traslado de cerdo contagiado de un lugar a otro. Pero hay brotes. Hay brotes, desgraciadamente hay brotes, básicamente en lo que llamamos los cerdos traspatio, que son cerdos que
se podría decir, posilga, granjitas, que no tienen la bioseguridad, no tienen la bioseguridad adecuada, y eso hace que esos cerdos se contagien. Y un cerdo contagiado puede contagiar a otro, dependiendo del traslado hacia donde se lleve. Entonces, en este momento, la enfermedad está endémica, o sea, está aquí, y se está haciendo grandes esfuerzos para aumentar la bioseguridad tanto en las granjas como en el transporte de las granjas. Se están poniendo puestos de control, de chequeo en las principales vías de transporte de cerdo. En los mataderos se está evaluando, se está haciendo análisis. En las granjas, pero en las granjas básicamente las granjas organizadas, porque hay granjitas de pequeñísima población. Yo tengo los informes que me están llegando de mi provincia, de San Juan de la Maguana, y parece que ahí está. Sí, ahí ha aparecido brote. Vuelvo y repito, son pequeñísimas cantidades y se hace cuando aparece un foco, entonces se elimina y se hace evaluación del perifoco, que es todos los cerditos que puedan aparecer alrededor de eso. Se hace la evaluación y esos cerdos, si no están contaminados, se pueden comercializar, porque eso no se transmite al ser humano. Se puede comercializar, pero se elimina también, claro, para evitar que se expanda la enfermedad. Porque sí es altamente contagioso para los cerdos. Para los cerdos, por eso se requiere de controles. Y el aumento de la bioseguridad, el cuidado que tienen que tener los productores en las granjas para evitar que la circulación de personas o la circulación de vehículos pueda entonces contagiar ese centro de producción. ¿Cómo no? Bien, solicito el permiso del ministro administrativo de la presidencia, don Andrés Bautista García, alto dirigente, fundador, primer presidente del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a un corte, vamos a hablar un poquito más ya de gobierno y hablar de política, porque sí, ya está, unificamos elecciones y todo para, dije, respirar, pero no hay manera de respirar en la política americana. Pausamos y venimos con ese contenido. Bien, continuamos con esta entrevista con don Andrés Bautista García. Él es ministro administrativo de la presidencia y además es un alto dirigente del PRM, fue su primer presidente antes ya de entrar en la política. Bueno, el tema siempre, para concluir con ese asunto de las agropecuarias, el tema de las quejas de si con los precios, por ejemplo, dicen los productores y los dueños de factorías, el Ministerio de Agricultura, en el caso del arroz, no ha subido, los comerciantes y consumidores dicen sí ha subido, la oposición critica buenos incrementos de precio, el Banco Central dice estamos controlados en inflación. Eso como que ese día a día, entre yo siento altos los precios. Digo yo, cuando hablamos del consumidor, los comerciantes dicen que sí, que sube. Entonces, ¿cómo usted que está como en los dos sitios? Porque usted es un productor, aunque un productor agropecuario, por supuesto, pero es consumidor también. ¿Verdad? Algunas cosas, quizás una librita de carne de puerco usted no la comprará porque tiene, pero sabe a cómo está porque la vende. Mira, podría darse el caso que se me vea como parte interesada, porque yo soy productor. Yo produzco arroz, sí, plátano, pollo, huevo, cerdo. Todo lo que comemos. Produzco mi familia y yo. Entonces, ¿qué sucede? Sobre que sube y que baja. Vuelvo y repito. Hay intereses aquí en nuestro país. La política
donde quiera brota. Y se juega a que quede mal el que está gobernando. Ahora bien, Héctor, yo creo que la República Dominicana debiera hacerle un monumento a los productores agropecuarios de este país. ¿Por qué? Porque yo quiero que me digan qué país del mundo o cuáles países del mundo producen el 90% de los alimentos que consume el pueblo. Nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz. Eso es algo. Aunque se importan poco para el tema se importan poco porque siempre tiene que haber una reserva. En este momento hay casi 5 millones de quintales de arroz reservados. ¿Por qué? Porque es un producto que no se puede dar el lujo al país de que por un impacto, un disturbio, como sucede ahora con este cambio climático, pueda dañar la producción. Nosotros no podemos esperar que suceda algo inesperado para atraer arroz. Entonces siempre se mantiene un stop, se mantiene una reserva estratégica y para eso entonces se importa. Este año hay esa reserva, más que el año pasado. Entonces, la producción de huevo. Es un privilegio tener un país como el nuestro, que produce los huevos que consumimos los dominicanos y se exporta casi 50 millones de unidades. Aquí se producía en el año antes del 20, se producía alrededor de 240 millones de huevos al mes. Hoy se está produciendo 350 millones de huevos. En la producción de pollos, aquí se producía cerca de 16 millones de pollo mensual. Ahora se está produciendo 21,5 millones de pollos al mes. Aquí se está produciendo de 320 millones de libras de vegetales a 350 millones. O sea, 370. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a medir lo que ha hecho el gobierno en la producción, en el incentivo a la producción agropecuaria, yo creo que no puede darse más. Y los precios, cuando hablamos de un 3,35% de inflación, señores, pero nosotros yo creo que somos un privilegio. Oye, somos privilegiados comparado con lo que sucede hoy en el mundo, un mundo que está influenciado por una serie de fenómenos, acontecimientos que impactan en toda la economía mundial. Yo creo que nosotros somos un privilegio. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que pudimos crecer un 5% el año pasado, que la economía aumentó un 5%. Pero, Héctor, lograr que aquí vinieran más turistas que los habitantes que tenemos, yo creo que es un logro que no tiene parangón en la historia. Que aquí la inversión extranjera el año pasado fuera de 4.500 millones de dólares. Lo que sucede es que, como dice el poeta, uno valora lo que tiene cuando lo pierde. Pero nosotros tenemos que valorar. ¿Y por qué viene el turismo? ¿Por qué la inversión extranjera? Porque este país es un modelo, se puede decir, en Latinoamérica y casi en el mundo. ¿Y por qué? Por seguridad jurídica, por su seguridad ciudadana, que uno ve algunas personas que hablan como se autodenominan patriotas, pero cuando vemos que hay personas que dicen que este es el país más inseguro del mundo, que este es el país, oye, pero por Dios, vamos a respetarnos, vamos a respetar lo que tenemos, porque si lo perdemos, vamos a perder todo. Por atacar al gobierno, se prestan a destruir el país. Y así no puede ser. Yo creo que tenemos que reconocer lo bueno, hay que criticar las cosas que sean malas para que cada día podamos hacer mayor esfuerzo para corregir las cosas malas, pero no destruyendo lo que tenemos. Entonces yo creo que, reitero, y no es que se me vea a mí como un defensor a ultranza del gobierno, no. Porque yo lo que uno quiere es poder vivir en paz, poder seguir trabajando. Y ustedes cuando fueron oposición hicieron críticas. Claro, críticas. Criticábamos la corrupción, criticábamos la falta de inversión en ciertos sectores, pero realmente nosotros tenemos que valorar. Hay cosas con las que no se puede jugar. ¿Y con qué no se debe jugar? Con lo que es la economía real del país,
con lo que es la seguridad del país. Entonces, ¿por qué vienen los inversionistas? Porque ven que aquí hay futuro. Porque, no? Entonces, porque Héctor, donde hay problemas la gente no quiere ir. no, evidentemente. Entonces, ¿usted piensa que cuando se dice que han subido productos alimenticios es por politiquería? Mire, es normal que el precio que tuviera un producto en el 20, hoy día, cueste algo más. Pero no hay desproporción con relación a los cambios que hay en el mundo y en el país. Porque nosotros no podemos ceñirnos por las reglas de aquí. Nosotros estamos impactados por lo que sucede en el mundo entero. Este mundo globalizado es imposible de evitarlo. Pero realmente el privilegio es que podamos producir. Autosuficiente, ser autosuficiente. Autosuficiente, eso es lo fundamental. Sí. Mire, que a propósito de eso, usted habla del mundo, se está viendo algunas cuestiones de, aunque nosotros obviamente no estamos todavía en eso, pero está habiendo una guerra arancelaria en el mundo, una guerra comercial entre las principales potencias, países vecinos. De todas maneras, nosotros con la dependencia que tenemos de Estados Unidos en materia comercial, no está el gobierno, y me imagino que aunque usted no esté el equipo económico del gobierno, no estará el gobierno monitoreando lo que está sucediendo, no vaya a pegársenos un FAO a nosotros por aquello de que cuando la economía norteamericana tose a nosotros, nos da fiebre, el gobierno no está dando seguimiento. Realmente estamos en un momento difícil, el mundo se ha desatado esta guerra arancelaria. Y es bueno destacar arancelaria. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? Lo que pretende el presidente Trump es de que el déficit comercial disminuirlo. Pero nosotros no tenemos problema en ese aspecto, porque nosotros importamos más de lo que exportamos para Estados Unidos. O sea que es diferente a lo que pasa con Europa y Estados Unidos, lo que pasa con México y Canadá con Estados Unidos. Y eso a nosotros nos preocupa en el sentido de que nunca las guerras comerciales han dado resultados positivos. Porque de todas maneras pudiese... los efectos no pueden tocar. Si pudiese, aumento de aranceles para Estados Unidos pudiese repercutir en niveles de inflación, y niveles de inflación a nosotros nos tocarían tres aspectos fundamentales. Cuando la gente tiene inflación, no puede mandar la cantidad de remesas, que para nosotros es una bendición, son 10.000 millones o más de dólares. No puede venir que tenemos la mayor cantidad de visitantes, de turistas, son norteamericanos, y el tema de la zona franca, que la mayor demanda también es de Estados Unidos. O sea que debemos estar mirando. Por ese lado, sí. Es preocupante. Por el lado de que se nos ponga más aranceles. Yo digo lo que está sucediendo. Ahora, los efectos en la economía norteamericana hay que esperarlo. Y quería terminar la idea de decir que aquella depresión, aquel problema en los años 29 fue precisamente en el siglo pasado por las medidas, esa guerra arancelaria que hubo. Entonces, no sé esta política que está llevando el gobierno de Estados Unidos hacia dónde va. Porque la verdad es que a través de la historia esas guerras arancelarias no han dado los resultados que busca el país que la inicie. O sea que en esa parte nosotros podemos ser afectados, porque en la medida de que baje la capacidad económica de los ciudadanos de Estados Unidos, va a economizar, va a impedir que utilice más dinero para enviarlo. Pero esperemos que esa guerra termine rápido y que realmente, como otras cosas, se quede se le busque un bajadero en palabras. Sí. De todas maneras, lo importante sería saber si el equipo económico, obviamente, con el presidente a la cabeza, están vigilando y viendo todo eso. Hay que estar permanentemente viendo cómo se mueve el mundo, cómo se mueve la economía. Y así mismo. Porque dice un refrán, camarón que se duerme,
Se lo lleva otro camarón, antes era la corriente, pero ahora es otro camarón. Sí. O sea que... Mire, antes ya de entrar a la política, tenemos, yo creo que sin quizás el problema más grande que tenemos nosotros, histórico, siempre latente, ahora mucho más, y uno sabe, ¿verdad?, las iniciativas del gobierno y todo, es el tema haitiano. Las últimas informaciones que se tienen, y a mí no me sorprendería que en cualquier momento se diga que el gobierno de transición cayó a manos de las estructuras criminales. Siguen avanzando, siguen, digo, por los informes de prensa que uno ve, poco efectividad ni siquiera en la policía que llegó, keniana, no hay manera. El mundo, pese a todos los pedidos que ha hecho el presidente Abinader, de que se busquen los recursos, de que se mire hacia Haití, y esa es una situación latente porque ellos para donde tienen que coger es para acá, ante una estampida ya o que estas estructuras criminales tomen el poder. Es un caso bastante delicado para nosotros, la República Dominicana, históricamente, pero ahora por esta situación. ¿Cómo lo ve el gobierno? Mira, el presidente Luis Abinader no ha dejado de mencionar y de demandar la atención al tema haitiano en cada participación en el exterior y aquí. Realmente ese es para mí es el problema número uno, lo que tiene que ver con la inseguridad que hay en Haití y el impacto que podemos tener nosotros. Entonces, ante esa situación, el gobierno lo que ha hecho es prepararse, crear las condiciones para tener control de la frontera. Y también en operativos de deportación de una grandísima cantidad de haitianos que hay en el país. La frontera hoy está más segura que nunca lo había estado, en el sentido de que hay una permanente vigilancia del ejército dominicano, hay mayor preparación, lo que nadie, pero siguen entrando, ministros, y parturientas. Lo que nadie había hecho es poner una separación física en la frontera entre República Dominicana y Haití, que todavía hay personas que critican, pero la verdad es que yo invito a que vayan y vean la diferencia que hay en lo que antes era algo que no tenía nada que separaba al país. Hoy hay una frontera, algo físico que separa la República Dominicana y Haití. Entonces, hay un cuerpo de militares preparado y en permanente vigilancia de la frontera. Ahora, la frontera tiene todavía espacios que es difícil controlar. Es difícil. Y nosotros vemos... Todas las fronteras del mundo. Precisamente, yo iba para allá. Hay que escuchar hoy lo que está pasando en Polonia, en la frontera que está entre Polonia, que está entre Rusia y Bielorrusia. Que lo último que han dicho es que van a poner minas contra el tránsito de las personas. Pero en Estados Unidos, mira lo que ha pasado entre Estados Unidos, México y Canadá por el tema de la frontera. Entonces, cuando uno escucha, que pasan, oye, pero es que no es fácil. Es imposible, las fronteras en el mundo entero siempre son permeables. Ahora, que se ha reducido y hay que seguir luchando para reducirlo, esa es una realidad. Pero se está haciendo el esfuerzo que nadie había hecho. No reconocer eso, yo creo que es una falta de respeto a la verdad. Pero ese tema de las bandas y esa inseguridad y esa cosa, o sea, reitero, para mí, lo he dicho en comentarios y todo, creo que ese es
más grande desafío actualmente que tenemos como país. Y lo como grande es, sociedad. Héctor, que es un problema de nosotros porque somos los vecinos. Y Pero es que el mundo ha abandonado a Haití. Oye, el mundo ha abandonado a Haití. No le importa a las potencias, no le importa el destino de los ciudadanos haitianos. Porque se ha permitido que bandas, que la delincuencia sea la que rija ahí. Y nadie le preocupa esa cuestión. El único que le ha preocupado es el presidente Luis Abinader. ¿Qué otro presidente del mundo le ha tocado? Ahora, a nosotros sí nos duele, porque las consecuencias de eso la estamos pagando nosotros. eso es así. Mire, bueno, vámonos con su partido, que es una prole de muchas personas, pero usted fue el primer gran padre ahí. ¿Cómo va el tema de... Se están moviendo los aspirantes? Vi que la señora vicepresidenta dice que sueña en ya con subir la escalinata del Palacio Nacional, que la sube todos los días. Lo que pasa es que ella no quieren, será ya no a mano izquierda, sino a mano derecha, ¿verdad? Porque ella la está subiendo todos los días. De manera que todo esto bueno, pues siguen activando. Me enviaron una imagen por ahí que la tengo y la pienso compartir, de un aspirante que hasta llegó en un lugar en un helicóptero, a labores políticas. ¿Cómo ustedes piensan? Porque bueno, usted está de madre, los demás partidos, ustedes son los que están mejor, por decirlo así, como organización. ¿Cómo piensan pues este proceso donde ya sale el presidente Luis Abinader como candidato? Obviamente se habla de que él para ser el presidente del partido a partir del 26 y un poco tratará de controlar las aguas y todo. ¿Ustedes confían en que podrán pues no se le irá de las manos estas aspiraciones en términos de gobierno y en términos de partido? Mira, tú hablas de la compañera, amiga Raquel Peña. Y la verdad es que ha sido la forma graciosa en que ella ha manifestado, ¿verdad? Que no está, que no se negó a que podría ser candidata. Y la verdad es que ella, como es ella es una persona muy, muy delicada y digo que esa forma, la gracia con que planteó eso, ha hecho que se comente mucho. Mira, la verdad es que nosotros respetamos el derecho que tiene cada militante a elegir y ser elegido. Yo creo que todos los dominicanos que participan en la actividad política tienen derecho a elegir y ser elegidos. Lo establece la Constitución, lo establece la ley. Sin embargo, Héctor, sin negar ese derecho, yo creo que nosotros también tenemos una obligación. Y el caso del PRM es un caso excepcional en cuanto a los partidos políticos en la República Dominicana. Y es que nosotros tenemos la difícil y compleja tarea de gobernar. Y como partido de gobierno, la primera responsabilidad es gobernar bien. Entonces, todo aquello que obstruya lo que tiene que ver con el ejercicio eficiente y transparente de una función es negativo. Y eso nosotros debemos criticarlo, debemos primero reflexionar y después tomar una decisión que realmente sea acorde con nuestras obligaciones. Un funcionario público tiene que tener mucho cuidado cuando liga lo que es el activismo político y la función pública. Porque, óyete, gobernar en este momento es difícil, Héctor. Es muy difícil porque, reitero lo que dije al principio, son tantas las demandas, son infinitas las demandas y son finitas las posibilidades. Entonces tú tienes que dedicar alma, cuerpo, corazón a desempeñar la función para quedar bien con el pueblo dominicano. Y cualquier desviación, entonces va en detrimento de eso. Y
el presidente Luis Abinader, y yo no quiero que se vea como que es una forma de uno de lisonja o lo que sea, pero el ejemplo de trabajo lo del presidente, el ejemplo de dedicación lo del presidente. Entonces yo creo que todo lo que estamos al lado del presidente, lo que debemos hacer es, nuestra mente y nuestra acción es para resolver los problemas, porque si lo desviamos, entonces estamos cayendo en una trampa. ¿Y cuál es la trampa que yo veo? Que la mejor política, la mejor propaganda política la hace un funcionario con la eficiencia como haga su tarea. Pero si ese funcionario, por búsqueda de intereses personales, descuida su tarea, la valoración que va a tener el pueblo va a ser negativa. ¿Y qué tú ganas con tú hacer activismo político si al final de la jornada tú lo que vas a tener es fracaso? Entonces, el 28 va a depender, el éxito que podamos tener el 28 va a depender de las acciones, de los hechos que nosotros, positivos que nosotros logremos en lo que resta de año. Además, faltan 3 años y medio casi. El gobierno completo. El gobierno entero, señores. Entonces yo creo que debemos pensar que las cosas, usted tiene que pensar en el futuro. Tiene que pensar en el futuro, pero que el futuro depende del presente. Dice un proverbio, que el ayer ya pasó. El futuro no existe. El futuro es incierto. Lo que existe es el presente. Entonces nuestra responsabilidad en el presente es gobernar bien. Fue muy criticado el hecho de que en vez de salir los presidenciables a energizar el discurso del presidente en la Asamblea Nacional, la noticia fuera que los diputados que están con ellos exhibir músculo en el medio, en la Asamblea Nacional. Bueno, sí, lamentablemente, yo creo que debemos ver las cosas un poco diferentes. Yo creo que se nos puede dañar lo que nosotros tanto luchamos, que es luchar para la toma del poder. Nosotros luchamos para formar este partido, que es un partido que ha sido exitoso. El más exitoso que pueda haber en la historia de este país. Logramos revalidar la presidencia en el 24. Contrario a todo lo que sucede en el mundo, que serán perdiendo. Que van perdiendo. Hay que ver las elecciones en el mundo, tal como tú dices, Héctor, cómo han fracasado. Vemos en Europa, vemos en Estados Unidos, vemos, o sea, en el mundo. Y nosotros logramos revalidarlo holgadamente revalidarnos. Entonces, debemos valorar eso, pero debemos cuidarlo. Porque decía mi papá que cualquiera llega a ser rico, que lo grande es mantenerse. Entonces, mantener el poder es una tarea difícil, porque usted tiene todo el mundo en contra. Todo el mundo quiere ocupar su lugar. Entonces debemos cuidar esa cuestión. Si nosotros luchamos tanto para lograr la toma del poder, se nos olvida alguna vez que tenemos que preservarlo. Y para preservarlo no es actuando lo loco, es actuando con responsabilidad, pensando profundamente en nuestros deberes, en nuestras obligaciones como partido de gobierno. El partido de oposición es fácil, porque lo único que hay que hacer es criticar el que está. Eso hacíamos nosotros. Entonces ahora tenemos que saber que somos el blanco. A quien nos tiran es a los que estamos en el poder. Y el que se olvida de eso, se le puede pegar el tiro. Así es. Finalmente, no se contemplaría, no habría una fecha para las personas que finalmente van a aspirar y que tienen puesto público, que puedan separarse un poco del gobierno y concentrarse en sus proselitismos, en sus actividades. Bueno, es una tarea del partido, del gobierno y de los que aspiran, pero creo que es una necesidad que ese tema se trate, porque para bien de todos, pero además, Héctor, y yo no quiero que se vea una crítica directa a mis compañeros, que los respeto, respeto el derecho que tienen, pero yo, claro, entonces, que hay plazos,
que lo establece la ley, lo establece los estatutos del partido. Entonces, esos plazos hay que respetarlos. Nosotros, al principio tú decías, fuera del aire, que hubo la unificación de las elecciones con el objetivo de ver cómo el pueblo tenía un respiro, el pueblo, los empresarios, tuvieran un respiro. Pero vemos que no hay, hay tantas energías que no hay descanso. Entonces yo creo que este es el momento de nosotros gobernar. Y gobernar significa sacrificio, trabajo, dedicación, empeño. Entonces, vamos a dedicarnos a gobernar. Y más adelante, entonces, entrar en lo que es la sustitución de las autoridades que tenemos. Bueno, y un gobierno los relige, un buen gobierno es el que relige al partido de gobierno. Claro. Un mal gobierno no relige a ninguno de los que están. Claro. Eso debe ser Por eso la mejor digo carta de que la presentación. mejor propaganda política es la eficiencia del que ejerce el gobierno. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, don Andrés. No le pregunto de que usted se vaya a lanzar, pero parece que usted está muy concentrado. Yo estoy concentrado en lo que tengo que estar. Ya. Aunque no se descarta. No. Usted no... Mi candidatura es que el PRM cada día se fortalezca más, que el gobierno sea lo más eficiente posible, que el legado por el que trabaja el presidente Luis Abinader, que es la eficiencia y la transparencia, no se ve afectado, y que el país podamos seguir en paz y podemos seguir avanzando en lo que tiene que ver el desarrollo. Tenemos grandes retos, ese reto del problema haitiano, el reto de la educación en la República Dominicana, que tiene demasiados problemas y que hay demasiada inversión y los resultados no son los adecuados. Creo que el país necesita, los padres de familia, los profesores, reflexionar sobre ese 4% que le sacamos de los bolsillos a los dominicanos para dedicarlo a la educación, y que la educación no tenga la calidad. Creo que falta un poco de vocación de servicio, tanto de los profesores, responsabilidad de los padres de familia y del Estado, que tiene que velar para que la eficiencia en el uso de los recursos sea lo que prime. Bueno, lo está diciendo un profesor también, porque él ha sido de todo. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.